Bendiciones, buenas tardes. Yo en esta tarde les quiero venir a hablar sobre aquellos que trastornan el mundo. Pero antes de eso quiero que oremos, le pidamos a la presencia del Señor que venga sobre nuestras vidas, nos dé entendimiento, nos dé comprensión y podamos tener oídos espirituales para oír lo que el Señor nos quiere venir a hablar hoy, para que podamos entender lo que la palabra del Señor dice que nosotros vamos a lograr si nosotros nos aferramos al Señor, a creer en su palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo pido que tú nos des oídos espirituales para oír, Señor, un corazón entendido para entender y comprender lo que tu palabra dice, Señor. Danos entendimiento, Señor. Rompe los límites de nuestro entendimiento. Nuestros corazones sean ensanchados, Padre Celestial, y que tu presencia venga, Señor, cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestra manera de actuar, de sentir y de accionar, Señor. Que tu palabra descienda, Señor, trayendo transformaciones, Señor, y conversiones, Señor, de nuestra forma de pensar y ver las cosas como tú las ves, Señor. Dame, Señor, palabras de sabiduría, Señor. Dame, Señor, y trae entendimiento y comprensión, Señor, de los misterios de tu palabra, Señor. Y úsame como un instrumento, Señor, para bendecir la vida de estas personas que van a estar expuestas a esta palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar hoy sobre los valientes de David, pero vamos a hablar primero en 1 Samuel 22, 1-2, dice, y yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulán. ¿Qué quiere decir Adulán o cueva? Es un lugar de refrigerio, es un lugar donde podemos encontrar paz y tranquilidad en medio de las aflicciones que el mundo está aconteciendo. Así que dice que cuando David escuchó hablar de que el rey Saúl venía a perseguirlo para matarlo, él tuvo mucho temor y miedo, y lo que hizo fue que se fue a esconder con sus hermanos, y toda la casa y toda su parentela se vinieron a esconder a la cueva de Adulán. Y dice que allí, cuando él estaba en la cueva, se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y dice, y fue hecho el jefe de ellos, y tuvo consigo como a 400 hombres. Lo que significa que estaban huyendo era que se sentían perseguidos por alguien más fuerte que ellos. Puede que tú en este momento tal vez te sientas angustiado, te sientas solo, te sientas abandonado, te sientas que no sabes cómo solucionar tus problemas, tus dificultades, o probablemente piensas que Dios te abandonó y que te ha dejado solo en medio de este mundo en el que estamos viviendo, en medio de todas estas situaciones, que no sabes qué hacer o cómo solucionar los problemas, y crees que estás a la merced y a la deriva de lo que el mundo o las situaciones que estás enfrentando puedan hacer. Pero Dios es experto en venir a moldearnos, Dios es experto en venir a cambiarnos y a transformarnos. A él nada le ha tomado por sorpresa. Y volviendo a la historia acá de David, dice, y para completar a David lo buscaban 400 hombres o 400 personas con problemas peores que él. Habían 400 que tenían clase de ánimo, el ánimo que tenían era que estaban endeudados, que solo pensaban cada día en todo lo que habían perdido. ¿Sí? Habían 400 afligidos cuyo corazón no se encontraban con razones para seguir adelante, porque solamente querían la compasión. 400 amargados que solo sabían quejarse de la situación en que estaban viviendo, pero aún así hicieron a David jefe de ellos que estaban endeudados, afligidos y amargados. Como si David no tuviera más problemas. Me imagino que David pensaría, pero bueno, yo con hartos problemas, y yo venir a solucionarle a estos 400 que están endeudados, que están afligidos, que están endeudados, y con los problemas que yo tengo, para solucionarle a otros. Pues puede que usted y yo nos hagamos ese mismo cuestionamiento y ese mismo pensamiento, y escuchemos. De pronto usted no escucha a 400, pero sí que puede escuchar a 4 amigos suyos, 4 familiares, 4 compañeros de trabajo, de universidad, a 4 personas que se vienen, y usted, cuando escucha la conversación,
lo que le dice es que tienen deudas, que no saben cómo salir de esa situación, que están afligidos porque tienen un familiar en la droga, porque tienen los matrimonios que están a punto de destruirse, porque sus hogares están viniendo a tierra, que están amargados porque no saben con qué pagar, porque no saben con qué comer, porque no saben cómo salir de toda esta situación que están enfrentando. Pero así como David, así como David en aquel tiempo Dios lo escogió, a usted y a mí Dios también nos está escogiendo en este tiempo para que nosotros seamos valientes en medio de los problemas. La historia de David dice que hubieron los valientes de David. En 2 de Samuel 23, 13, 17 dice, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega. En 1 de Samuel 23, 13, 17 dice, y en tiempo de la siega David en la cueva de Adulán. O sea, vinieron 30 valientes al campamento de los filisteos que estaban en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de filisteos, o sea, del campamento enemigo. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron el agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y se la trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron a peligrar sus vidas, y no quiso beberla, y los 3 valientes hicieron esto. Así que de 400 hombres valientes que habían sido endeudados, afligidos, amargados, encontraron a estos 3 valientes capaces de entrar entre lo más profundo del campamento del enemigo. Pero ¿qué fue lo que hizo que estos hombres creyeran que no valían nada, pudieran lograr hacer grandes hazañas? ¿Qué fue lo que le pasó a ellos en esa cueva de Adulán, que cambió la manera de vivir de estas personas? Lo que te puedo decir es que el rey David fue el hombre que con su vida y testimonio les dio ejemplo de cómo amar a Dios, hizo lo posible para que estos 400 hombres fueran diferentes y llegaran a conocer a Dios y se convirtieran en los valientes que lograran las grandes victorias para Dios. Así que Dios no se equivocó en esta época al escogerte a ti y a mí. A Dios no lo tomó por sorpresa nada. ¿Por qué? Porque dice la palabra en 1 Corintios 1, 27, 31, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que era, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él nosotros somos hechos por medio de Jesucristo sabiduría. O sea, Dios nos da a los débiles, a los ignorantes, a los que no somos, a los que nadie da por nosotros nada. Dice que Dios viene y trae sabiduría, justificación, santificación y redención, para que la gloria no sea de hombres, sino para que la gloria se la lleve Dios. Dice en Job capítulo 5, versículo 5, capítulo 13, dice que Dios que prende a los sabios en su astucia y frustra los designios de los perversos. En este tiempo Dios va a venir a destruir todo plan de aquellos que se sienten muy poderosos, y como le digo, va a tomar a los más débiles y los más ignorantes para hacer Dios sus grandes hazañas. En 1 de Samuel 16, 7, ¿por qué? Porque acá nos da la respuesta, porque Jehová responde, no mires a tu parecer, o sea, no te fijes en tus debilidades, en tus limitaciones, en lo que no eres capaz, en lo que no puedes, en lo que no tienes las habilidades. ¿Por qué? Porque dice, porque yo lo desecho. O sea, Dios desecha al que se cree que todo es capaz, al que se cree muy valiente y muy, dice que Dios prende a los sabios en su astucia. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Dios no está mirando, como te digo, tu pecado, tu debilidad, tu incapacidad, lo que no eres capaz de lograr o tus limitaciones mentales. Dios dice, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios está mirando el corazón. En este tiempo Dios está fijando en el corazón de aquellos hombres y mujeres que se determinan a creerle a Dios, que se determinan a que en medio de todo lo que estamos viviendo,
Dios tiene un plan poderoso para sacarnos de todo esto. Dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? El que confía, el que se mantiene y el que pone los ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Jesús. Dice, Dios conoce tu personalidad y tus debilidades. Nuestra tendencia al pecado, Dios también lo conoce, pero nos ha elegido, no por error. Los que se ven a sí mismos, como le digo, muy grandes, muy fuertes, muy sabios, difícilmente pueden escuchar la voz de Dios por encima de sus pensamientos altivos y por sus propias opiniones. Pero los que son humildes, aquellos que se sienten incapaces, como dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos es el reino de los cielos. Entonces dice, porque los humildes, con un corazón abierto y receptivo, por el contrario, tendrán la capacidad para que Dios los convierta en los valientes de ellos y listos para hacer la voluntad de Dios. Así que Dios en este tiempo está buscando hombres y mujeres que estén comprometidos con lo que Dios quiere hacer, que se fijan metas, gente que no importa lo que esté diciendo, que no hay, que no puedo, que la economía se decayó, que no viene sino muerte, que no viene, no, lo único que escuchamos es tragedia, muerte, destrucción, pobreza. Pero Dios está buscando aquel tipo de hombres y mujeres que se comprometan a creerle a Él, que se fijen metas, que no se conformen con lo que la multitud está viendo o con lo que la multitud se está conformando, sino que por encima de todo, que tengan una mirada, su mirada puesta en el Señor, puesta en lo que Dios puede hacer a través de ellos. Dios requiere en este tiempo un ejército de hombres y mujeres, así que Dios, a ti y a mí, si tú dispones tu corazón, Dios nos enfila en las filas de aquellos hombres y mujeres valientes, dispuestos a trazarnos metas, a luchar por encima de las adversidades hasta lograrlas, sin importar la crisis, sin importar que no tengamos fuerzas, que dependamos en todo momento de nuestro Creador, porque dice que no es con fuerza ni con poder, sino con el Santo Espíritu de Dios. Hombres y mujeres que no salgan huyendo ante los desafíos y los contratiempos que estamos enfrentando. Hombres y mujeres que tengamos claro que lo mejor de Dios está por llegar, que nada que valga la pena no requiere esfuerzo, todo requiere un esfuerzo, requiere vencer obstáculos, requiere vencer oposiciones, pero que nos determinamos y persistimos hasta obtener, aunque no sea fácil, aunque todo lo que esté, el panorama que esté enfrente de nosotros, todo sea contrario, pues Dios está buscando que ganemos esas victorias. Dios nos llamó para que en este tiempo tú y yo seamos los valientes, que cambiemos la historia de la humanidad, que tú y yo seamos los valientes, que nos determinamos a creer, que para el que cree todo es posible y que podemos ser de los que trastornan nuestro mundo. Pero ¿cuál mundo es el que Dios está diciendo? El mundo, tu familia, que seas de los que tú te determines a creer que tú vas a cambiar el tiempo y la generación del tiempo de tu descendencia que viene de atrás, que tú te determinaste, que tú no te limitaste y fracasaste por lo que estaba aconteciendo en todo el mundo, sino que tú te determinaste a creer que este era el tiempo donde Dios iba a meter su mano poderosa y que te iba a sacar de la ruina, de la pobreza y de la escasez, de aquellas maldiciones generacionales de muerte, de pobreza, de escasez, de necesidad, que habían venido afectando a toda tu generación, de muerte prematura, de cáncer, de destrucción, de divorcio, pero que tú fuiste de aquellos valientes, que te determinaste a creerle al Señor, que para el que cree todas las cosas son posibles y que Dios con su mano de poder te está dando las fuerzas, porque Él dice, mira que yo te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes hasta que Jehová tu Dios haga contigo lo que te ha prometido. Y Dios ha prometido contigo, como dice en la palabra en Jeremías 29, dice que Él tiene planes de bien y no de mal, para darnos el futuro, Señor, a nosotros y a nuestra descendencia, que nosotros seamos de los que le marquemos la diferencia a nuestra generación, que nuestra generación, aunque no nos conozcan, los que vienen detrás de nosotros, los relevos que vienen detrás de nosotros, digan, estos fueron de los que se determinaron a salir de la pobreza, estos fueron los que se determinaron a vencer la escasez, estos fueron los que se pararon firme frente a esa maldición de cáncer que venía tocando la familia, y ellos en fe vencieron el cáncer y vencieron esa maldición generacional. Que tú y yo seamos de esos valientes, que nos atrevamos a vencer las imposibilidades, la mentalidad de pobreza y de escasez que a muchos de nuestras familias había querido venir a traer estancamiento y atraso, y a decir
decir que las riquezas eran para otro, pero que a nosotros no, que nos determinemos a creer que nuestra mentalidad está cambiando, que tenemos una mentalidad de progreso, que vamos a empezar a cambiar nuestro lenguaje, que vamos a empezar a cambiar nuestras actitudes, que vamos a empezar a cambiar nuestros malos hábitos por los hábitos de gente que se esfuerza, de gente que trabaja, de gente que es excelente en todo lo que hace, que tú y yo seamos de esa generación que Dios se agrade, de esa generación que diga que el Señor se agradó. ¿Y porque agradó a Dios? Porque volvió su corazón completamente a Dios, porque se volvió en amistad con su Dios y tuvo más oro que tierra, como dice la palabra del Señor, y que Dios le libró y quitó la aflicción de sus casas, quitó la aflicción y la ruina de sus familias. Así que esa es mi invitación, para que tú seas el que cambies y trastornes, no solamente tu familia, sino que tú también seas de los que cambies y trastornes tus compañeros de trabajo, tus amigos y aquellas personas que tú puedas influenciar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo creo que esta es palabra de Dios, digna de ser recibida, Señor, por todos aquellos, Señor, que abren su corazón para creer que tú les hablaste, Padre. Que todo espíritu pecado, que todo espíritu, Señor, de fracaso, que todo espíritu de derrota, que todo espíritu que el enemigo había querido venir a traer turbación, a traer, Señor, espíritu apocado, a traer espíritu de fracaso, Señor, eso hoy se rompa sobre la vida de las personas que me escuchan, Señor, y que un espíritu esforzado, que un espíritu persistente, que un espíritu guerrero, que un espíritu valiente, Señor, se levante sobre ellos para conquistar y poseer, Señor, cada promesa que tú les has dado, Señor, para sus vidas, para sus familias, para su salud, para su economía, para el lugar de posesión que tú les has dado, Padre. Yo te alabo y te bendigo, Padre. Oro por aquellas personas que están enfermas, Padre Celestial, o que tienen familiares enfermos, Señor, para que esta unción, Señor, que está en este momento, Señor, sobre mí, como dice la palabra, que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, Señor, para darle vista a los ciegos, oído a los sordos, lengua a los mudos, para sanar los corazones quebrantados y vendar las heridas, y para predicar el año de la buena voluntad del Señor. Esa unción descienda sobre ellos, pudriendo yugos de pobreza, pudriendo yugos de enfermedad, maldiciones generacionales de enfermedades congénitas que han querido venir sobre sus vidas. Que esta unción descienda, pudriendo los yugos de la pobreza y de la escasez, de la miseria y del estancamiento y del atraso, pudriendo, Señor, la mentalidad de escasez, Señor, que los limita a que ellos puedan ver y visionar más allá de lo que tú tienes para ellos, Señor, que ellos puedan a partir de este día empezar a oír tu voz y escuchar tu dirección, Señor, porque tu palabra dice: oirá al sabio, aumentará su saber, Padre Celestial, y que seas tú, Señor, libertándolos de toda cautividad, de toda venda mágica, de todo engaño que el enemigo quiera venir a enceguecer sus sentidos espirituales para creer que lo mejor de Dios está por llegar. Padre, te alabamos y te bendecimos, y creo, Señor, en que tú harás cosa nueva, que Dios hará cosa nueva, y que todos a ellos les saldrá bien. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.